quisiera hablar acerca de un concepto filosófico, aquel de el malestar moral o moral distress en inglés. Este concepto ha sido elaborado por Anthony Tom en 1974, luego de sus observaciones sobre un gran número de enfermeras que trabajaban en el entorno hospitalario, sobre todo en terapia intensiva, donde los servicios y la confrontación con la muerte y las decisiones vinculadas al final de la vida o a la reanimación eran prevalecientes. Este filósofo y sociólogo trabajaba hasta instantes que conocen seguramente como un centro independiente y multidisciplinario en los Estados Unidos en el ámbito de la salud. ¿Qué era para él esta este material moral? El hecho de que el profesional de la salud sabe cuál es la acción justa, la que hay que implementar, pero por razones independientes a su voluntad, externas a esta persona, no puede ejecutarlas. De allí nace un sufrimiento que tiene varias características. En primer lugar, dura y se acumula. Es decir, que cuando un profesional de la salud siente este malestar moral que surge de una primera situación, cuando una segunda situación similar lo expone a este malestar, hay un fenómeno de que se va acumulando este sufrimiento, esta angustia. Entonces, Chantal dice que expuesto a este malestar, el profesional tiene este residuo moral que no puede salvarse con un diálogo o con una intervención antes de estudiarse este fenómeno. Este residuo moral es tan importante que puede llevar al daño moral, es decir, finalmente a una alteración grave de la salud. Y por este motivo ha hecho de este uno de los temas principales de su obra. Jampton todavía sigue activo y vincula el fenómeno de malestar moral con el hecho de vivir en un mundo limitado en recursos, y hoy se pregunta sobre cómo justamente brindar estos cuidados en la época de la pandemia, del cambio climático y cuando muchos profesionales de la salud abandonan la profesión de la salud. Entonces, este fenómeno afecta, y ahí voy a hablar de los estudios de Evidence Space, porque muchos fueron llevados a cabo en varios países del mundo, abarca a todos los profesionales de la salud. Podríamos pensar que afecta solo a las enfermeras, pero esto no es cierto. También afecta a los, a los kinesiólogos, a los médicos, todos los que brindan cuidados en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque todos son agentes morales que tienen que tomar decisiones difíciles y que a veces no están de acuerdo en cuanto a las decisiones que se toman. Por último, fue demostrado que este malestar moral abarca todos los ámbitos de los cuidados y no solamente los cuidados intensivos, afecta a la pediatría, la geriatría, en definitiva todos los sectores del cuidado de la salud, ya sean primarios, secundarios o terciarios, que se verían impactados por este fenómeno de malestar moral. Entonces me parece que con estos datos podemos comprender que es muy importante para cada sistema sociosanitario comprender las causas de este malestar moral, la importancia de contextualizarlos y de establecer las causas específicas en cada contexto y también las causas comunes al contexto. Quisiera precisar que este malestar moral no es el equivalente de un delito, un fraude, o donde se puede sentir este malestar moral cuando simplemente somos testimonios de una situación que pone en cuestión nuestros propios valores. Y este sentimiento de malestar o de angustia de los profesionales de la salud, ya sea por actividades, actitudes, actos, comportamientos o por no estar de acuerdo, no están de acuerdo con valores muy profundos. Entonces,
¿Qué nos muestra la literatura? La bibliografía. Les voy a hacer un resumen de lo que estuve investigando. Hay distintas causas. Tenemos causas organizacionales que los gerentes conocen muy bien, a veces y no siempre. Hay causas estructurales. Estas las solemos tratar más a menudo en nuestro entorno sociosanitario, sobre todo están vinculadas a la falta de recursos. Y luego tenemos situaciones tipo que fueron muy bien documentadas y reflejadas por la bibliografía mundial. Podemos ver aquí en este cuadro las causas organizacionales porque son tal vez las menos conocidas. Los profesionales de la salud, cuando se los interroga, expresan en forma masiva el hecho de que su malestar moral surge de su propia jerarquía o instituciones porque no reconocen las prácticas o no conocen el ámbito de sus prácticas, no conocen tampoco su poder o no reconocen su autoridad y sobre todo su autoridad científica. Típicamente se trata del joven médico asistente que sabe y conoce la acción que tiene científicamente que tomarse, que la propone y no se lo escucha por el hecho de que es un joven médico sin experiencia. Esas son cosas que se repiten regularmente en la bibliografía y a las que tendríamos que estar atentos. No voy a hablar sobre las causas estructurales porque, como he dicho, en general las conocemos muy bien. Y por último, las situaciones tipos. Estas situaciones tipo están vinculadas a la toma de decisiones difíciles, sobre todo al final de la vida de los pacientes, tienen que ver con la gestión del dolor, están vinculadas también a las reflexiones respecto de la utilidad o la futilidad del tratamiento y muy a menudo están vinculadas a la defensa y el conocimiento de los derechos e intereses o preferencias de los pacientes. Van a ver que vemos entonces que a través de todas estas situaciones tipo encontramos ciertos valores. Estos valores podríamos resumirlos bajo el concepto de sentido de la misión social de los trabajadores de la salud. Las situaciones tipo nos vuelven a poner en el sentido de la misión social de los médicos, de las enfermeras y enfermeros que normalmente deberían tener acceso a los cuidados justos para atenuar cualquier desigualdad y atenuar, en todo caso, cosas como los dolores evitables y proponer un fin de vida aceptable. Bien, el impacto demostrado, y les hablo solamente de los impactos demostrados de este malestar moral. A la izquierda de mi cuadro propongo los impactos sobre los pacientes y a la derecha los impactos sobre los trabajadores de la salud. Los impactos sobre los pacientes son enormes y son errores que tienen que ver con el proporcionado de los cuidados de la salud. Bueno, entonces hay errores y eventos indeseables en lo que es, por ejemplo, los cuidados del paciente, aumento de caídas, etcétera. También hay una desporsalización de los pacientes que aumenta el fenómeno de maltrato y también un maltrato horizontal o bien vertical sobre los pacientes. Después, del lado de los profesionales de la salud, también se detecta un aumento de las emociones negativas que van justo al burnout o al desgaste profesional, una insatisfacción con respecto a la profesión, un deseo más profundo de abandonar la profesión, un abandono precoz de las profesiones de la salud, una falta de atractivo entre los jóvenes con respecto a el hecho de elegir profesiones de la salud, es decir, que la conclusión es simple, si no combatimos el malestar moral, vamos a estar participando en un fenómeno de escasez de profesionales de la salud. Es un fenómeno que ocupa y preocupa a nuestros decisores sociosanitarios y también nuestros decisores políticos. Por lo tanto, es urgente leer esto o vincular estos fenómenos con la literatura que tiene que ver con el malestar moral. Entonces, en la presentación puse algunos ejemplos. Hoy tenemos muchos estudios, es decir, de la medicina basada en la evidencia, la enfermería basada en la evidencia y la práctica también basada en la evidencia, que muestran que hay grandes estudios retrospectivos realizados en Inglaterra,
Canadá, Francia y también países más pequeños como Eslovenia o Suiza, países grandes también como China. Todos estos estudios son disponibles y tienen en cuenta o toman como factor de estudio el malestar moral pre y post-COVID. Es decir, algunos estudios comenzaron antes de la pandemia, terminaron después de la misma. Entonces, ¿cuáles son los vínculos entre el malestar moral y la pandemia? Todos los estudios están de acuerdo en mostrar que la pandemia tuvo sin dudas un impacto importante, fue sin lugar a dudas reveladora, un instrumento de la visibilización del malestar moral de los profesionales de la salud, pero la pandemia no ha sido la única causa. Las causas que yo les presenté, que las organizacionales, etcétera, son prevalentes con respecto a la situación de la pandemia. Se imponen por encima de la situación de la pandemia. Hay muchas, desde el año 1984 se han brindado medios para luchar contra el malestar moral. Entonces se encuentra que hay varios modelos teóricos fundados sobre investigaciones empíricas. También encontramos recomendaciones profesionales bien actualizadas, sobre todo en el ámbito norteamericano y en los países anglosajones, sobre todo, donde las ciencias de la enfermería están bien instaladas desde hace tiempo. Y también encontramos modelos de educación y prevención, encontramos herramientas de detección y de tratamiento también. Estos dispositivos revisten mucho interés porque no solamente fueron puestos en práctica, sino que también han sido evaluados. Entonces, pienso que es súper importante conocerlos. Eh, Seguramente los encuentren en la presentación PowerPoint. Sin embargo, estos dispositivos fracasan, por así decirlo, a la hora de responder al fenómeno del malestar moral y a ponerle fin. Entonces, ahora me voy a poner mi sombrero de filósofa y voy a tratar de darles algunas pistas filosóficas para entender por qué estos modelos no son suficientes. Estos modelos han tenido la tendencia a sobreresponsabilidad a los actores responsables de los cuidados de salud, patologizándolos, medicalizando los signos y los síntomas del malestar moral y diciendo que, bueno, que el malestar moral se presenta con una serie de signos y síntomas y si uno siente estos signos y síntomas, bueno, hay una serie de medios a disposición para atenuar este malestar moral, para ponerle fin. Entonces, bueno, hay profesionales de la salud que experimentaron este tipo de modelos y esto, bueno, estos modelos por ahí los ayudan en una primera etapa, les permiten hacer un intercambio con los colegas, pero a largo plazo no son de ayuda estos modelos. Entonces, muchos de ellos llegan al límite del malestar moral al punto de desarrollar un burnout. O sea que el burnout, este desgaste, ¿no? Hay muchas personas que me enviaron preguntas con respecto al vínculo entre malestar moral y burnout. Yo diría que el burnout es el diagnóstico médico del malestar moral, o sea, es la interpretación médica del malestar moral. Sin lugar a dudas, los en el concepto de malestar moral se corresponde con el daño moral, es decir, un sentimiento de no tener recursos emocionales para enfrentar situaciones difíciles. Y esta es una respuesta fisiológica, psicológica, un estrés excesivo debido al trabajo. Así es como se define. Sin embargo, este fenómeno de burnout no dice todo acerca del malestar moral, porque sobrevaloriza la respuesta psíquica del profesional de la salud. El profesional no responde a la cuestión ambiental de la eclosión del malestar moral. Entonces, les propongo como pista para la investigación sin lugar a dudas, tener cuenta la patologización del malestar moral a través de burnout, eh,
Y también de tratar de entender que este modelo sigue siendo un modelo fundado en conceptualizaciones que tienen que ver con la sobreadaptación del profesional de la salud. O sea, que podríamos reflexionar quizás sobre una visión menos estrecha de la ecología del profesional de la salud dentro del sistema de salud y quizás deberíamos reflexionar sobre cómo serían los entornos de trabajo sanos. La responsabilidad sobre las habilidades cognitivas y comportamentales de los profesionales de salud cuando tienen que vivir situaciones tipo, no hiperresponsabilizarlos, no hacerlos, no victimizarlos, no considerarlos incapaces o culpables por considerarlos como mal adaptados al sistema. Entonces, Delettroy y yo proponemos revisitar el concepto de adaptación y, más que nada, dirigirnos hacia modelos más ecosistémicos de la salud para abordar mejor la ecología humana del profesional de la salud en el universo en el cual él se desenvuelve. Para eso es necesario ser humilde y cuestionarse sobre todo los fenómenos de poder, o sea, las jerarquías. Esto es algo que a mí me parece que es súper importante. Pienso que todos los estudios feministas, perdón, son muy importantes a la hora de releerlos y reescucharlos. Tenemos todo lo que es evidence-based, pero obviamente desde los saberes éticos hay saberes disponibles, los saberes ecosistémicos no están completamente desarrollados y por eso nosotros tenemos que activarlos. Obviamente hay factores sobre los cuales nosotros podemos trabajar, por ejemplo, las personas vulnerables, los factores de riesgo, los líderes que son percibidos como quienes no toman la suficiente responsabilidad o que no reconocen las prácticas y sus riesgos, es decir, son diferentes palancas sobre las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, me gustaría proponerles trabajar juntos para crear entornos de trabajo éticos, serían entonces entornos de trabajo protectores, contenedores y hay cosas que no se pueden olvidar, por ejemplo, formación a lo largo de toda la carrera profesional sobre las problemáticas de la ética clínica, como por ejemplo la acentuación de reencuentros claros con las familias y también tener una cierta veracidad y autenticidad en esto, también investigar claramente las jerarquías. Que más rinden como jerarquías rotativas, también tener proyectos comunes en cada ámbito de cuidados y, por último, asumir que es necesario aumentar rápidamente los recursos de profesionales de la salud, es decir, concentrar presupuesto para eso. Entonces, bueno, espero no haberme pasado del timing asignado y obviamente con gusto estaré a disposición si tuvieran preguntas para mí. Muchas gracias.